Muchas gracias por esas palabras, por invitarme. Pablo, también muchas gracias por estar dispuesto a dialogar y muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros entre semana. Espero que sea una sesión de utilidad. Lo primero que quiero señalar es que el crecimiento es algo bueno. El crecimiento es bueno. Y el marketing impulsa el crecimiento y el marketing personalizado impulsa el crecimiento con mucha más fuerza que cualquier otro tipo de marketing. A veces marketing es demasiado duro consigo mismo. Vincula a las personas a bienes y servicios que normalmente no encontrarían tan rápidamente, no encontrarían esta herramienta para mejorar sus vidas y ser más felices. Los negocios crecen, los negocios existen que no hubieran podido existir de otra forma, sobre todo sin marketing personalizado digital. Y esto crea trabajo para las personas que trabajan en esas empresas. Así viven ellos y sus familias mejor y pagan impuestos. Y estos impuestos pagados financian los bienes y servicios que nos proporcionan los gobiernos, las carreteras, las ambulancias, todas esas cosas maravillosas que existen porque la economía crece. Este es nuestro sistema básico. Deberíamos de recordar, aunque no sea perfecto, el crecimiento es bueno y el marketing impulsa el crecimiento. Y ahora quiero hablar un poquito acerca de cómo conseguir buenos resultados en tiempos modernos. Hay muy buenos libros, excelentes libros que se centran en cómo conseguir buenos resultados con los canales que existían antes del 2000, pero no hay tantos libros, pocos, si acaso hay alguno, que nos permitan entender cómo suceden las cosas con los canales que existen ahora. Y nuestro libro, Haz clic aquí, revela este secreto. Confiamos que sea útil para esta generación. Así que hay tres partes esenciales que contemplar. Primero, ¿estamos midiendo objetivos o estamos haciendo un seguimiento de la métrica? Yo, como jefe de analíticas, pues es algo que desde luego nos ocupa. En segundo lugar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos consiguiendo algo o estamos diciendo que gracias a nosotros sucedió algo que iba a haber sucedido de todas maneras? Y luego, tercero, ¿cómo nos preparamos para el futuro de la IA? Porque yo, como experto en la tecnología, no podría hablar ante un público y no decir inteligencia artificial por lo menos 15 veces. Hay mucho dato, hay mucha información y todos lo conocemos. Hay panel tras panel y sobre todo con IA. Hay muchísima información a nuestra disposición todos los días. Pero, ¿qué pasa? Ese panel nos permite navegar bien y hay muchos errores en este sentido para ayudarnos a navegarlo todo. En primer lugar, el objetivo no es lo mismo que una métrica. Yo gestiono datos en una empresa enorme en términos de datos y muchas veces las personas dicen objetivo cuando quieren decir métrica. Es absurdo. Así que no hablo de métricas. El objetivo es lo que quieres conseguir. Ese es el objetivo. Así que Meta, que era Facebook, decíamos, nuestro objetivo es permitir que el mundo se conecte gracias a nuestros servicios en el universo en línea. La métrica era el número de usuarios, es decir, el número de personas que nos usaban. Pero claro, hay muchos problemas. Uno de los problemas más importantes era el de hacer un seguimiento en el servidor, o sea que tú tenías esa información y decías eres usuario mensual. Y luego nos planteamos las aplicaciones basadas en móviles y veíamos que había personas que llamaban para hacerse con la información y cuando llegaba la aplicación ya estaba listo, pero nosotros lo contábamos como usuario activo. Era un URL y el usuario no había hecho nada. Así que esta implementación, este recuento de la métrica, quiere decir que teníamos una delta y luego otra delta en función del objetivo último, que era conectar el mundo en línea. Hay una distancia, un desfase entre objetivo y la métrica. No es lo mismo. ¿Qué es un buen objetivo? Bueno, a mí me gusta hablar acerca de tener una buena estrella del norte, como decimos. Es la razón por la que la empresa existe. Nosotros pensamos que esto era conectar el mundo en línea. Para Airbnb, esto quiere decir que todo el mundo se sienta en casa, esté en donde estés. Esto es lo que buscan conseguir. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues eso es distinto. Cuando hablas de un objetivo,
No tienes que priorizar, sino duele. Así que conectamos el mundo en línea y luego tenemos esta métrica de usuarios, pues a lo mejor resulta que lo siguiente es ganar dinero suficiente como para aguantar, que la empresa aguante. Es una buena segunda prioridad. Hay muchos que dirían que es la primera de las prioridades y muchas veces pues hablamos de la intención. Por ejemplo, cuando se hablaba de querer comprar, como quería hacer MySpace o todas estas otras empresas, se promovía la película, se confundía al espectador y se ganaba mucho dinero, eso sí, pero no era lo óptimo para la empresa, que lo que buscaba era conectar el mundo. Así que sí, hubiéramos podido ganar más y esta segunda prioridad es muy tentadora porque a veces no nos iba bien como empresa y necesitábamos el dinero, pero sabíamos cuál era el objetivo principal, la prioridad, y dolía. Y muchas veces hay personas que hablan de una estrella polar y dicen funcionar bien en línea. Y resulta que no hay intercambio, no hay priorización y no duele. La mayor amenaza no es la décima, es la segunda de las prioridades. Y una buena estrella polar es la razón de ser de la empresa que explica cómo se consigue llegar a la auténtica priorización. ¿Y cómo lo transformamos en métrica? Pues es el resultado, ¿no? No es una aproximación. En tiempos de eBay, la mayoría de las empresas hablaban de registros, ¿verdad? Hablamos del número de usuarios registrados o inscritos. Daba igual que se mantuvieran o no activos. Era una métrica inútil, pero era la métrica que utilizaba Internet entero en el 2005. Cuando yo empecé en el 2004, pues se publicaba información acerca de los inscritos. Ahora se habla de usuarios activos. La primera empresa en hablar en estos términos fue Meta. Así que la métrica no tiene que ser una aproximación. Registro es una cosa, usuarios activos es la realidad. Hay que definirlo muy claramente. Por ejemplo, client side, service side, información distinta en función de los usuarios mensuales. Estos detalles son importantes y hay que hablar acerca del calendario. Estamos hablando del día, de la semana, del mes, del año. Depende del negocio. La métrica va a ser distinta porque los ritmos y las cadencias van a ser distintas también. Y tiene que ser algo que verdaderamente se pueda plantear desde el punto de vista de la utilidad. Por ejemplo, interacciones sociales con significado. Queremos que las personas interactúen, ¿no? Gracias a nuestras propiedades. Así que multiplicamos comentarios por 5, mensajes por 10, comentarios por 5 si había 3 tokens o más y luego los likes. Agregábamos y creamos una métrica para intentar centrarnos en conseguir esta interacción social, pero no era útil por las multiplicaciones y sumas, de forma tal que no era una métrica práctica. Había que descomponer la métrica antes de poder hacer nada con ella. Así que tiene que ser útil desde el punto de vista de la toma de decisiones. Cuando tienes la métrica para describir el objetivo de estrella polar, pues hay que darle la ley de Goodhart, que es mucho más que esta frase. Pero básicamente, cuando la métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena manera de medir, porque las personas harán trampas, a veces queriendo, a veces sin querer. eBay es un buen ejemplo. Teníamos estos usuarios confirmados, registrados. Yo recuerdo visitar España en el 2005. Me reuní con Laura Estefani González, que era una persona muy agradable. Nosotros en nuestro programa lo cambiamos a AFIM. Y eso, bueno, pues excelente. Menos usuarios confirmados, más activados confirmados, que eran más valiosos para la empresa, incrementaban los ingresos, así que podemos decir que en general bien. Pero en el programa afiliado, cuando añadimos la parte del activado, pues tenías que apuntarte, tenías que incluir un artículo. Y había una cosa que llamábamos los afiliados incentivados, que incentivaban a las personas a emprender una acción. Así que de pronto nos vimos con un pico. Las personas participaban en la subasta, pero luego no pagaban, porque el programa de afiliados eras ya un usuario registrado, activado, si habías participado en esa subasta. Así que sin querer estábamos activando, animando a hacer algo
que no era lo que queríamos que hicieran, pero esta forma de medir ya no era una buena forma de medir porque se estaba trampeando. Así que tenemos que tener una buena estrella polar, una muy buena estrella polar y una forma de medir lo que lo describa, y tenemos que recordar que esa métrica va a incluir un desfase, un tiempo entre el objetivo y la ley de Goodhart. Quiere decir que vamos a plantear estas posibles trampas, con lo cual tendremos que protegernos para comprender cuáles son los errores que estamos cometiendo para evitarlos. Quería hablar de otra cosa, que es la medición de la incrementalidad. Mi filosofía de la vida y mi filosofía del trabajo es que yo quiero que importe que esté aquí. Yo quiero que algo sea distinto porque aparecí, que sea distinto porque hice lo que tenía que hacer. Así que yo, en mi trabajo, la incrementalidad lo es todo. Y no quiere decir pequeños aumentos, sino un impacto que incide sobre lo que hubiera pasado de todas maneras. En el marketing en línea esto es muy difícil porque por defecto tendemos a decir han clicado en el anuncio y luego han comprado el producto y por tanto ese clic ha impulsado esta compra, ¿verdad? Esto se piensa muy a menudo, ¿no?, cuando hacemos el seguimiento del marketing en línea, pero es una mala interpretación del embudo. Todo el mundo en España utiliza WhatsApp. En América, 1 de cada 3 personas utiliza WhatsApp, un poquito más. Estamos en ello. Así que tenemos un problema de concienciación para WhatsApp. Así que yo soy CEO de Meta, intento animar a las personas a que conozcan WhatsApp, a que usen WhatsApp. Buscamos WhatsApp en Google y compro un anuncio para que instalen WhatsApp. Muchísimo trabajo fue necesario y cientos de millones de dólares se han gastado para que las personas sepan lo que es WhatsApp y busquen WhatsApp en el motor de búsqueda, que no se atribuye a ese último clic. Pero la naturaleza del marketing en línea, esa atribución post-clic, es precisamente lo que se sigue. Yo no diría que es esencial para mi éxito. Es esencial para el éxito interno el que nos centremos en este incremento. Así que el marketing ahora se sigue muy de cerca por parte de finanzas y aprovisionamiento para demostrar que el retorno es real y susceptible de ser defendido. Finanzas pregunta, por ejemplo, ¿qué has hecho para mí? ¿Cuál ha sido tu impacto? Y yo me había centrado en esta medición, pude demostrar que había un impacto de los dólares de marketing y pude proteger a marketing de cortes adicionales del presupuesto que hubieran sido inevitables. Y estos cuadros de mando son esenciales, pero hubo un clic, podemos decir una atribución, uno u otro. No es así. Lo que importa de verdad es qué hubiera pasado y sin marketing no se hubiera podido evitar. Así que cuando se dieron los despidos, lo que yo hice con mi equipo, lo que yo quería era acabar con el marketing en todo el mundo para demostrar que era implanteable. Y me dijeron desde mi equipo que no era posible. Y lo hicimos en la India para demostrar que esa medición era real. Y cuando apagamos en la India, Facebook dejaría de crecer. Marketing importa y mucho. Y como lo hicimos a escala de un país entero, pude dar respuesta a la tercera pregunta. Y cada equipo de marketing, cuando hablan al del consejo, cuando hablan con el CFO, tienen que poder dar respuesta a la tercera pregunta, que es ¿qué hubiera cambiado y si marketing no hubiera existido? Sin marketing. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, pues en términos del comportamiento tenemos datos de atribución y no digo que debamos tirarlo por la ventana. Hay que utilizar estos datos, los clics, las impresiones para la conducción diaria. Pero estos estudios de incrementalidad periódicos como el de la India lo encendemos o tenemos la verificación A/B, demostramos que el resultado se consigue porque mostramos los anuncios a unas personas y no a otras para ver qué hubiera sucedido sin el marketing. Y esto lo escalamos con estos modelos de mix de medios que estudian los resultados y los atribuyen a las métricas atribuidas desde el principio. Vamos a ver cómo lo hacemos. A nivel base está el clic. Ahí está, la parte del clic. Y en el nivel más avanzado vemos valoraciones randomizadas o aleatorias, que es verdaderamente
la forma mejor de valorar el resultado. Tienes un grupo de personas, otro grupo, uno es control, el otro no es control y vemos la diferencia. Esto es lo que deberíamos de intentar conseguir cuando nos planteamos este marketing en línea. Lo podemos hacer con muchas empresas. TikTok, por ejemplo, Snapchat, muchas. Dentro de Google también lo podemos hacer con muchas empresas. Está muy bien, está embebido en la plataforma. Es lo mejor que podemos hacer para hacer un seguimiento. Pero no podemos dar por supuesto que esté in situ y tampoco sabemos si la empresa está en disposición de ello. Así que lo siguiente es esta medición de mercados equiparables. Dos mercados equivalentes. Voy a ver si lo explico bien. Puede ser Andalucía y Cataluña, por ejemplo. ¿Funciona? Sí, vale. Pues Andalucía y Cataluña y nos colocamos en un lugar y vemos en Andalucía, por ejemplo, fomentamos las gafas nuevas y en Cataluña no. Y vemos qué pasa con las ventas en esas dos regiones. Esto tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues los mercados tienen que ser equiparables. Así que si ya estamos en un lugar en el que se utiliza Vibes 5 veces más que en Cataluña, estamos en un momento en el que el resultado va a padecer muchas sesgas, así que tenemos que tener la certeza de que la penetración, las ventas son iguales en ambos mercados. Así estamos equiparando. Lo segundo que tenemos que hacer es cerciorarnos de que el índice de crecimiento es igual en esos mercados. Imaginemos que el 10% de los andaluces y el 10% de los catalanes utilizan la aplicación Vibes, que es muy importante de la IA. Pero en Andalucía crece al doble de velocidad que en Cataluña. De nuevo, el resultado va a padecer un sesgo, porque uno crece ya al doble de velocidad que el otro. Así que tenemos que cerciorarnos de que como poco estamos equiparables en penetración y en índice de crecimiento. Así podemos decir que tenemos mercados equiparables. Así que no es sencillamente vamos a ver qué pasa en esta región y en la otra sin más. Imaginemos que no podemos plantearnos mercados equiparables. Si eres una gran empresa, por supuesto que tienes que poder conseguir eso. Pero imaginemos que somos una pyme y estás en un pueblo solo en Andalucía. Bueno, pues puedes valorar la incrementalidad. Transformas la campaña en algo que se enciende y se apaga, antes y después. En el pasado, en Meta, así ponía yo todo a prueba. Por dos razones. Si el impacto es tan pequeñito que cuando lo enciendes y lo apagas no lo notas, es que a la empresa le va a dar igual. Esto lo digo. Si necesitas un científico de datos con un microscopio, es que no va a haber impacto. Si eres Walmart y creces un año y creces al año siguiente un 1,1, es muy importante, pero para la mayoría de las empresas no es así, sobre todo pequeños negocios y startups. Así que llegamos al segundo nivel, que es el segundo peor, pero sigue siendo válido, encender y apagar y ver a ver qué pasa. Y luego, si no podemos hacer nada de lo que hemos comentado, tienes que llevar a cabo este seguimiento basado en atributos, pero espero haberos convencido de que uno de los 6 niveles es viable para todos, así que esto no debería de ser la forma en la que hacemos un seguimiento. Hay un caso que me gusta comentar y yo lo incluyo en la London School. Tenemos una campaña. Queremos conseguir estas instalaciones de apps para ver qué pasa con el comienzo de ensayos. Cuando estamos midiendo por atribuciones, que es la parte de abajo de la pirámide, se dice que estos son los que mejores resultados han conseguido. Esto está muy bien si hablamos de Instagram o WhatsApp o Facebook, si estás instalando eso. Pero cuando corremos un test de incrementalidad, encendemos, apagamos, ¿ves? Así que cuando apagan el canal de búsqueda, no vemos un impacto tan importante cuando hablamos de instalaciones. No lo que podríamos haber esperado, pensar que hubiera sido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien habla inglés? ¿Alguien quiere lanzarme una respuesta? A ver, ¿por qué? ¿Quién se lanza? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es así? Bueno, no está participando mucho este público. ¿Por qué? ¿Por qué no has visto esta incrementalidad de estos elementos de búsqueda cuando has instalado la aplicación? Cuando estás comparando estas dos fórmulas. Exactamente. Claro, porque es el último clic. Eso es.
porque tampoco eran lo suficientemente buenos las aplicaciones. Porque la gente descarga, pero no interactúan. Exactamente. Último clic y lo que verdaderamente impulsa el sistema es que está fuera. La gente que está buscando lo va a instalar de todas formas. Las personas que buscan una aplicación ya tienen esta intención. Y muchas gracias, por cierto, muchas gracias por romper el hielo, de verdad. Muchísimas gracias. Bien, es importantísimo de comprender. Las personas que buscan la palabra Instagram o la palabra Facebook ya han decidido instalar esta aplicación. Así que no podemos decir que esta atribución de post-click se merece todo el crédito, ¿verdad? Ahora, podemos fracasar. Hay muchas maneras de fracasar cuando hablamos de la medición. Es muy importante dar en el clavo. Y muchas veces cuando un ejecutivo ve un cuadro de mandos, lo que hacen es plantearse que sí, que qué interesante, pero no preguntan de dónde vienen estos números. Así que podemos fracasar con algo que se llama p-hack, que es hacking de probabilidad. Son experimentos estadísticos, de esto va todo ello. Los interrumpes en un momento en el que pinta bien para ti. Imaginemos 95% de confianza de que tienes buen impacto. 95% es así, 5% o 1 de cada 20 veces no ha sido así. Imaginemos que tienes un experimento durante 20 días y el día 20 se transforma en verde y dice ha habido un impacto incremental, pero los demás días no. Y paras el experimento, lo interrumpes. Esa es una prueba no válida, porque 1 de cada 20 días ha tenido buen resultado y has parado ese día, el resultado es verde, hay un incremento. Es una verificación incorrecta. Siempre hay que preregistrar durante cuánto tiempo va a durar el experimento. En segundo lugar, imaginemos 20 pruebas y 19 dicen que no ha habido impacto, pero uno dice que sí. Tiras los 19 que decían que no había impacto y te quedas con el que dice que sí. O sea que 1 de 20, 1 de cada 20 en estadística siempre va a ser ese el resultado. Así que, de nuevo, esto es lo que llamamos el hacking P o p-hacking. A mitad de la valoración dices que vas a incrementar los usuarios y ves que los comentarios han ido a más, o sea que has cambiado la métrica y estás poniendo a prueba 20 métricas y una se pone en verde. Puede ser ruido aleatorio también y vamos a ver cuál es el registro, cuál va a ser antes de hacer ese experimento. Y en vez de decir un 5% de confianza, un 95%, acabas de publicar 80%. O sea que 1 de cada 5 veces está mal. Y claro, tenemos que saberlo con anticipación y el 95% tiene que ser el mínimo. Así que necesitas demostrar tu hipótesis. ¿Qué voy a mover? ¿Cómo? Cuáles son los KPIs que queremos mover y tenemos que informar sobre todos los resultados y explicar lo que ha sucedido. Realmente es muy complejo hacer la incrementalidad y si tú eres un líder de un negocio o eres un experto de marketing trabajando con un equipo o estás tú mismo haciendo el experimento, es importante que hagas estas cosas bien, porque el valor solo cuenta cuando se hace bien, cuando se hace mal no vale para nada. Pero no es tan difícil. Así que 4 conclusiones de esta parte. Y luego hay una segunda parte y luego preguntas. En primer lugar, hay que anclar todo lo que hacemos a una estrella polar clara. Optimizas lo que es fácil, si no, no lo que importa. Y segunda, la prioridad seguramente es bastante buena comparada con la primera. Tienes que hacer la mejor prueba que puedes. Asegúrate de que realmente estás llevando a cabo un experimento, aunque sea muy elemental, como darle la vuelta a algo y ver qué pasa. Luego, si necesitas un científico de datos y un microscopio para demostrar si has tenido un impacto, es que no lo has tenido. Y en cuarto lugar, nada puede superar la cultura. Todas estas cosas se resuelven si tienes una cultura donde la gente pregunta ¿qué impacto he tenido? Y tienen ganas de contestar esa pregunta. Si tú tienes esa cultura donde se hacen estas preguntas, pues todos los demás problemas desaparecen. O sea, realmente la cultura ahí es primordial. Bueno, espero que estén listos
para esta siguiente parte, que es sobre inteligencia artificial y está creciendo increíblemente rápidamente. Yo siempre le digo a la gente, estamos hablando de tecnología umbral, porque vemos que la inteligencia artificial está mejorando cada vez más en diferentes tareas. Y yo llevo años viendo cómo mejora en la codificación, en el código, la inteligencia artificial. Pero ya cuando cruza el umbral y es mejor que tú, ya la sensación es muy distinta. Y vemos que la inteligencia artificial, la IA, está realmente rompiendo umbrales donde lo hace mejor que las personas, y el ángulo en el que está mejorando es impresionante. Hace 6 meses yo soy físico y no sabía escribir código. Hice programación en la universidad, gestionaba unas páginas web muy importantes y realmente me costaba escribir código. Y luego, después de Navidad, un austriaco, un europeo, sacó algo que se llama OpenClaw. OpenClaw es una especie de centro que controla diferentes agentes, hace que sea más fácil interactuando con agentes, y ahora puedo escribir código, y esto cambió totalmente la situación para mí. Así que la IA está avanzando muy rápidamente y está mejorando muy rápidamente, y entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Dado que está mejorando tantísimo, ¿qué imagen, qué aventura queremos elegir? Porque es importante tener un modelo de trabajo sobre la inteligencia artificial. A mano izquierda tenemos Inteligencia Artificial 2027. Es un ensayo, pero es interactivo. Os podéis imaginar que no es muy buena o muy positiva la situación por la imagen. Las personas que hicieron esta predicción han sido muy precisos sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos 3 o 4 años. Sí, acertaron y adivinaron algunas de las capacidades que estamos viendo hoy en día. Yo no creo que sea este el escenario que se va a producir de desastre, pero este es un extremo del espectro, y hay gente inteligente diciendo que ese va a ser el final. Y luego, a mano derecha, en el otro extremo, dice, bueno, una singularidad muy suave, y vamos a llegar a eso de una forma muy suave, va a ir todo muy bien para la sociedad. Y en medio tenemos las máquinas que son capaces de mostrar cariño. Y bueno, pues podemos tener diferentes opiniones sobre cuál va a ser la situación final. Yo soy optimista. Yo creo que son el del medio y el de la derecha, el desastre total de la izquierda. Eso no creo que sea cómo va a terminar todo con la inteligencia artificial, pero no puedo decirles lo que tienen que pensar. Tienen que tener su propia opinión sobre a dónde vamos con toda esta tecnología. Las habilidades técnicas ya no representan un cuello de botella, y creo que es importante que lo internalicemos. Yo soy físico, pero soy un ejecutivo que ya no hace cosas con las manos en realidad, y ahora puedo volver a hacer cosas reales, que es muy emocionante, y es porque las habilidades técnicas ya no son necesarias para aprender cosas. Por ejemplo, he entrenado mi propio modelo que tengo en casa de cámaras de vigilancia, y ha funcionado de forma perfecta en los últimos meses desde que yo mismo lo programé. Y tengo un sistema de detección que estoy construyendo porque participo en una empresa de arqueología. Bueno, pues todas estas cosas ahora las puedo hacer por estos cambios tecnológicos, no porque yo de repente sea más hábil o inteligente.
Lo difícil es elegir el problema. Lo difícil es asegurarte que tienes los modelos adecuados en el modelo. Lo difícil es la capa de creatividad. Y para marketing, la inteligencia artificial ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, la compra de medios. Si hoy compras medios de Google, se está utilizando la AI, la IA, la inteligencia artificial. Te conecta con el contenido, que antes no tenías esa conexión. Antes las redes sociales, bueno, no se veía nada de contenido, ¿verdad? En todas estas redes sociales lo que hacías es hacer like y todo esto. Bueno, ahora en YouTube, Instagram, en todas las redes sociales, todas estas diferentes empresas están mostrando contenido, y porque entendemos quién están utilizando las redes y sabemos lo que les interesa. Así que ha sido una disrupción impresionante. Si tú compras anuncios, estás utilizando inteligencia artificial. Y luego, si quiero crear 10 versiones distintas de algo, utilizamos inteligencia artificial. Utilizamos a personas de inteligencia artificial. Pero estamos haciendo cosas que no podríamos hacer antes sin la inteligencia artificial. Y la velocidad a la que se pueden hacer las cosas. Puedo estar mandando mensajes, puedo preguntar al mismo tiempo una pregunta a mi teléfono y me va a dar la respuesta en segundos. Ha cambiado totalmente la velocidad de las campañas de marketing y también los informes y los resúmenes. Bueno, todo eso ha cambiado hoy. Y todas estas cosas se pueden hacer ya, pero aún así no lo hace todo bien. Por ejemplo, la creatividad. Esto es un problema para la computación y hay diferentes opiniones sobre qué va a pasar. Hay gente que dice no vamos a llegar sin un invento fundamental. Gente como Sam Altman dice esto va a ser va a crecer muchísimo, pero bueno, la creatividad todavía no se ha resuelto. Hay que elegir el objetivo adecuado. La inteligencia artificial no va a sustituir el gusto y el juicio. Sí que nos dice lo importante que es. Paul Graham, el fundador de White Coordinator, tiene un ensayo muy interesante sobre el gusto y las relaciones persona a persona, donde esas ventas personales de persona a persona, donde la relación entre las personas importa, eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la inteligencia artificial? En primer lugar, necesitamos un código base que esté preparado para la inteligencia artificial. Bueno, puedes abrir inteligencia artificial y preguntarle. Pero si tú abres la IA de Meta hoy en día, lo abres hoy y le dices, tengo un código base como esto, ¿cómo puedo hacer para que esté listo para la inteligencia artificial? Y te va a decir cómo hacerlo. Yo empezaría haciendo esto. Normalmente empieza pidiéndole a la inteligencia artificial misma que te ayude. Y luego necesitas evaluaciones. Es un dato que es cierto. Por ejemplo, el sistema de seguridad de cámaras del que hablé. Bueno, yo le preguntaba a la inteligencia artificial, muéstrame imágenes y hazme una evaluación de las personas que aparecen en la cámara. Las interpretaba quién sería esa persona. Y hay que ver qué evaluaciones hacemos en nuestra empresa y puedes entrenar a la inteligencia artificial y te va a dar una información muy importante. Luego necesitamos bucles de retroalimentación. Digamos que eres un productor creativo. Estás construyendo algo y claro, a lo mejor yo no sabía que necesitaba ese bucle, pero tú le preguntas al instrumento,
quiero que que me diseñes unas gafas para un corredor o lo que sea. Lo va a producir la inteligencia artificial, pero no va a ser muy bueno, y entonces le puedes decir esto no me gusta, o le puedes pedir a otro sistema de inteligencia artificial que te haga lo mismo, y luego eso lo que te hace uno se va introduciendo en el otro y se hace un bucle de retroalimentación, y eso funciona para casi todo. O sea, tener un bucle crítico. Hay otros bucles que existen, porque los bucles de retroalimentación son tus amigos, son tus aliados en la inteligencia artificial. Y luego las nuevas personas que entran ahora a trabajar por primera vez ya conocen bien la inteligencia artificial. Hay expertos en dominios que tienen los conocimientos expertos y el gusto y la creatividad. Ahora a ellos les va muy bien. Quieres juntar a las personas que son expertos en dominio con las personas que son expertas en inteligencia artificial. Esas son las 4 cosas que yo recomendaría a cualquier empresa para el uso de la inteligencia artificial. Y luego tú tienes que ver dónde van las cosas, porque hace años se dijo, si tú construyes inteligencia artificial hoy, bueno, a lo mejor el lenguaje que se utilizaba no era el mejor, pero sí que ha cambiado las cosas la inteligencia artificial, y hay que ver la trayectoria que está siguiendo, y vemos que está creciendo cada vez más rápidamente, y sabemos que las cosas que hacen mal es la creatividad, y seguramente irá mejorando en lo que hace mejor. Y tenemos nosotros que estar al día, porque si no nos vamos a quedar rezagados. Como personas, la forma en que podemos utilizar o mejorar es utilizar las herramientas a diario. Por ejemplo, estoy utilizando código, yo estoy usando esos instrumentos, porque realmente ahora no necesitas saber mucho para hacer muchísimas cosas, y le preguntas a la inteligencia artificial que te guíe. Yo utilizo el sistema Obsidian, pero podéis utilizar cualquier sistema que te dé el contexto que necesitas para tu proyecto. Ponlo por escrito. Suena complicado, pero no es. Es simplemente un texto. Y tenemos algo que se llama YAML, otro lenguaje de markup. Pero en el lago de datos decimos, estas son las cosas que tienes que saber sobre esta tabla. Y te puede decir, sí, pero hay estas cosas extrañas, y lo ponemos en un lenguaje que sea fácil de entender. O sea, que puede sonar que da miedo, pero no. Y luego salir de aquí, ir a jugar con la inteligencia artificial, pedirle a inteligencia artificial de Meta, ¿cómo puedo tener un sistema personal de CRM? Preguntarle. O sea, salir y hacer algo con la inteligencia artificial. Y hay muchas personas que dicen lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial. Lo mejor es preguntárselo directamente a la inteligencia artificial. Yo soy optimista con un poco de escepticismo. Yo creo que hay que verificarlo todo, hay que ser escéptico, pero hay que construir algo, hay que probarlo. Ahora tenemos una ventana donde estáis por delante del resto del mundo, porque hay muy pocas personas que utilizan estos instrumentos a diario o una vez al mes. Se están adoptando apenas ahora, y si vas a jugar con ellos, si los usas y aprendes y los entrenas, vas a tener una ventaja sobre los demás. Así que el crecimiento es bueno, no a cualquier coste, pero el crecimiento fundamentalmente es algo positivo, da trabajos, le da una mejor vida a las personas, conecta personas con servicios y productos, proporciona impuestos. Y o sea que el crecimiento es bueno, y el marketing impulsa el crecimiento, y el marketing digital personalizado es el mejor que existe en el mundo, y no hay que olvidarlo porque es muy valioso. Si quieres tener éxito en ello, hacerlo bien requiere algo de aptitud,
pero hacerlo bien sí, tienes que tener algo de habilidades, quiere decir medidas incrementales y asegurarte que estás teniendo un impacto real. La inteligencia artificial va a introducir el turbo en todo lo que se haga. Y si os lleváis una idea de aquí, es que cuando salgáis de aquí o mañana, utilizar la inteligencia artificial, probarla. Gracias.